¿Qué fue? ¡Ya empiecen! Esta no empieza, ¿qué fue? Y ahora, querido público, prepárense para ver un espectáculo de altura y elegancia como nunca se ha visto en estas tierras. El show más asombroso, impresionante, trepidante, inquietante, recalcitrante, humectante... Ya suelta rápido esa nota, pues tu madre. Con ustedes, la Casa de Burlesque. Javier, allá. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos de vuelta. Estamos de regreso al aire aquí con la Casa de Burlesque a través de la señal digital universal de la Flaxo Radio, a través de Facebook Live en la página de Flaxo Radio o a través de su aplicación www.flaxoradio.es. ¿Cómo les va? Bienvenidos de vuelta a este espacio que ha estado dilatado por mucho tiempo, pero hoy finalmente hace su vuelta al aire. Esto es la Casa de Burlesque. Yo soy el JB, ya conocido por muchos de ustedes como el Bubu, y es un honor para mí volver a las transmisiones en vivo aquí en Flaxo Radio para una nueva edición de la Casa de Burlesque. Y como lo prometido es deuda, hoy sí vamos, por fin, sea lo que sea, con el especial Liquid Television, la era de la televisión lisérgica. Y pues bueno, para quienes recuerden, no sé si el programa anterior o aquella época maravillosa para la televisión llamada los años 90, Liquid Television fue una franja televisiva nacida en la cadena MTV, Music Television, aquella época en que MTV realmente pasaba música a través de la TV y pues muchos lo disfrutábamos, así aprendíamos de rock, de punk, de hard rock, de heavy metal y de todos estos géneros que hoy en día pues a veces es una suerte encontrarse o bien en MTV o bien en cualquier espacio musical de la TV. Pero bueno, en fin, Liquid Television fue una franja muy especial en donde, a disposición de los ejecutivos de la TV, en un gesto bastante peculiar, un poco sin precedentes diría así, un poco con muy pocas referencias similares en la actualidad, los ejecutivos dispusieron un espacio de difusión televisiva para artistas visuales independientes, diversos, con ideas novedosas de todo tipo. Y esto derivó en una franja donde por media hora se veía cortos animados de todo tipo, de toda variante y técnica de animación, y con unas tramas bastante curiosas, algunas incluso surrealistas, algunas rayando en la locura, así algunas realmente así, incluso casi al parecer tiradas de los cabellos, pero eso sí, con mucha habilidad artística, mucha creatividad, mucha acidez, por ponerle un adjetivo, en la creación, en la generación de las tramas. Y muchas, sobre todo, con una poderosísima crítica social, una innegable, indecible crítica social, así que nos recordó mucho, o sea, nos identifica mucho a quienes venimos de aquella época por cómo hace referencia mucho al sentimiento ese de inconformidad que muchos sentíamos en aquella época de los 90 y que bueno, de hecho, seguimos sintiendo una vez que han pasado los 90, pero sigue siendo parte de esa personalidad de quienes vivimos en el pleno apogeo de la modernidad. Y pues bueno, entre estos materiales había un sinnúmero de animaciones, como digo, desde títeres, animación visual vía técnicas pictóricas, stop motion, muchísimas ideas. Sin embargo, de ello surgieron algunas series que, si bien empezaron como cortos o como espacios pequeños, con el tiempo se consolidaron en series concretas con su propio título. Y series que hoy son prácticamente consideradas de culto, que son así una pieza esencial para cualquier TV-filo que se precie de ser un TV-filo, que realmente se precie de ver buena TV y de ver TV underground. Y pues hoy lo que vamos a hacer es conversarles un poquito de este tipo de series, empezando por un par de series que
se pueden bien considerar como una serie doble, que son las dos caras de una misma moneda. Me refiero, por supuesto, a Beavis y Butthead y su spin-off, que luego sería un nombre propio, conocido hoy por todos como Daria, con la protagonista Daria Morgendorffer, quien fuera un personaje nacido en los fotogramas de Beavis y Butthead. Para quienes no lo conozcan, Beavis y Butthead es una serie creada por Mike Judge, también creador de Los Reyes de la Colina, y generalmente tenido por algunos como ecuatoriano. Lo cierto con Mike Judge es que nació en Guayaquil, él nació en Ecuador, no es muy ecuatoriano que se diga. O sea, si le preguntas, no creo que sepa cuáles son los equipos del Astillero o, bueno, en general nada de este país. Pero como dato curioso, pues sí, él también tiene nacionalidad ecuatoriana, él nació en Guayaquil por circunstancias particulares. Y pues bueno, es un creativo de televisión muy conocido por series precisamente como las que acabamos de mencionar, en particular por Beavis y Butthead, que es una representación muy gráfica de la alienación así extrema a la que puede vivir un adolescente, a la que vivía de hecho un adolescente enfrentado a la TV basura de los 90. ¿Cómo lograba esta sátira Mike Judge? Pues había una tendencia recurrente en Beavis y Butthead, que era lo que empezó a aparecer en Liquid Television, que eran estos pequeños clips en que los personajes se sentaban a ver videoclips de MTV precisamente y hacer como comentarios ácidos y un poco, o sea, bastante sarcásticos, que si bien no eran tontos en sí, develaban un poco la personalidad como cavernícola o un poco bruta, o sea, no precisamente tonta, sino un poco bruta, de estos dos adolescentes que en realidad se caracterizaban por ser de muy pocas luces. Y pues justamente por esa caracterización eran como la epítome, eran como el ícono llevado a su máxima expresión de ese clima de alienación, así de el adolescente descerebrado que ha sido cerebralmente drenado por la televisión moderna, ¿sí? Por la televisión comercial, la TV basura. Sí, si en Estados Unidos se quejan de la TV basura, no han visto a la ecuatoriana. Pero bueno, en fin, en este panorama, Beavis y Butthead son un par de adolescentes que se caracterizan por esta personalidad, por ser, como quien dice, violentos a través de su tontería, o sea, de hacer de menos a personas inteligentes, haciéndolas pasar por estúpidas, ¿no? O sea, era común que, por ejemplo, Butthead, el mayor, le dijera a una persona, eso es estúpido, cuando le está hablando de algo genuinamente inteligente, solo porque no es de ese interés de chico alienado, vacío, hueco, sin mayor interés intelectual. Entonces, ellos eran como este ícono del adolescente así básico, alienado, vaciado de cerebro, que era como así, o sea, era como el centro de atención de la sociedad. Y en realidad, o sea, como que no hacía méritos para ello, ¿no? O sea, era como ese ser que es como la máxima consecución del sistema social, ¿no? O sea, tan alienado, tan perdido así en su criterio que, o sea, cree que está por encima de todos, cree que es el que es inteligente, porque ni siquiera es consciente, como quien dice, de su propia estupidez. Y pues para exhibir un poco eso, para hacer ese contraste, para caracterizar a estos personajes así, Beavis y Butthead contaba con un personaje secundario que hacía el contraste, que era precisamente Daria Morgendorffer, una chica inteligente, sensible y retraída, que terminaba realmente pagando las consecuencias de tener que lidiar con estos manes, de ser su compañera de escuela, ¿no? En muchas ocasiones la ponían a hacer trabajos de clase con Beavis y Butthead y ella se defendía, o sea, ella pedía que no, argumentándole a su profesor, pero ellos son estúpidos. Y pues a Daria le tocaba eso, lidiar, o sea, no solo con el rechazo que ella vivía por ser inteligente, sino con el tener que convivir con este par de personas que son, aparte de bastante estúpidas, sí, cosa que se dice no como insulto, sino como afirmación, sumamente inconscientes de su propia estupidez, ¿sí? Lo cual generaba un clima así en donde tú podías ver cuando aparecía Daria ese contraste de así el sentimiento de sufrimiento que tiene que vivir
alguien inadaptado a ese sistema que tiene que lidiar con las consecuencias de dicho sistema. Como por ejemplo, tener que lidiar con un Beavis y Butthead que están tan adaptados al sistema que ya son así sumamente huecos y planos en su personalidad. Pues bien, esta personalidad, esta característica de Daria, la hizo relativamente famosa, le hizo ganarse poco a poco más de espacio en la serie, ser un personaje poco a poco más importante, al punto de que eventualmente se llega a la cancelación, ¿no?, de Beavis y Butthead, llega a su fin, y sin embargo continúa Liquid Television y da a luz a otra gran serie, otra gran epítome televisiva de los 90 que hasta hoy a muchos nos gusta y nos encanta ver en los Facebook Live de la gente que retransmite la serie, que es Daria, que es justamente un spin-off, nace como un spin-off, es decir, como una serie de un personaje secundario de otra serie en su momento, y que luego sería su nombre propio. La serie nace de la mano de Glenn Ashley y de Susie Lewis-Lynn, quienes toman a Daria y la mudan de su ciudad natal, en donde convivía con Beavis y Butthead, a la comunidad ficticia de Lawndale, en donde tiene el golpe de suerte de encontrar en la clase de orientación a una amiga tan negativa, retraída y sensible como ella, que es Jane Lane. Y pues esta dupla genera un equipo que se mantendrá a la cabeza de la serie, que protagonizará esta serie de 5 temporadas de principio a fin, y que nos va a dar el otro punto de vista, el punto de vista crítico ante esta sociedad moderna, alienante, descerebrante, que te vacía, que te vuelve un ser hueco y plano, ya no desde el punto de vista de la encarnación de esa alienación, que eran por ejemplo Beavis y Butthead, sino desde la mirada crítica hacia esa alienación, desde la mirada de una persona que por su sensibilidad y personalidad es sumamente inconforme ante ese sistema. Y a través de 5 temporadas vamos viendo la evolución de este ser inconforme que enfrenta tantas situaciones difíciles que le llevan a cuestionarse la sociedad, a sí misma y a todo lo que la rodea, hasta esa hermosa conclusión en donde todas las mini historias, todas las historias paralelas de Daria se cierran. Ella cierra su círculo, dejando atrás a su primer novio, pero quedándose con su mejor amiga, y llegando a un punto en donde, si bien la historia, o sea, hay una posibilidad de continuar contando la vida de Daria, su historia, esa historia que partió de su inconformidad emocional en el primer capítulo, llega a un cierre del ciclo con una madurez que bien no implica que ella ha dejado de ser sensible o inconforme, pero sí que expresa una visión sumamente más madura de la vida y de sí misma, que se expresa en sus últimas frases y en ese último choque de vasos que hace con Jane, a la expectativa de un futuro reencuentro que pues nos han prometido desde hace ya varios meses con el anuncio de un supuesto reboot de Daria, que se supone que iba a tratar de sus años adultos como profesional. Pues bueno, hasta la fecha seguimos esperando. Pero en todo caso es interesante cómo Daria se hace un nombre propio y logra con su serie representar la otra cara de la moneda de la misma temática que trataba la serie en la que nació, Beavis y Butthead. Y pues bueno, para complementar esto con un poco de datos curiosos, Daria es una serie que ha finalizado, tiene un fin muy preciso para su trama, muy muy bueno, que les cierra todos los ciclos narrativos que se abren en su trama, y pues que se complementa, aparte de las 5 temporadas con la que cuenta la serie, con 2 películas, una intermedia entre la temporada 4 y 5, que grafica el momento de mayor tensión emocional en su relación sentimental con Jane, su mejor amiga, que es, por cierto, la relación sentimental más importante de la serie. Y pues bueno, no les voy a contar de qué trata el conflicto para que no se spoileen quienes no han visto completamente Daria. Y pues un punto concluyente, total final, con su película Es hora de ir a la universidad, en donde finalmente se cierran todos los ciclos y pues ha llegado la historia de Daria hasta la fecha, a la espera de ese tan ansiado y ofrecido y hasta ahora nada cumplido ni actualizado anuncio del reboot. Y pues bueno, todas esas características hacen de estas series un par que funcionan casi como una sola y que yo les recomiendo mucho ver. Si me preguntan a mí, personalmente recomiendo mucho más Daria, pero eso soy yo, eso no quita que te puedas matar de la risa y pasártelo muy divertido viendo Beavis y Butthead.
Pero bueno, eso en cuanto a los primeros productos que se hicieron serie y se armaron, se hicieron de una reputación hasta ahora conocida y un nombre propio desde el espacio de Liquid Television en MTV. Vamos con una primera pausita musical. Esto es un clásico del punk ecuatoriano. Esto que se viene se llama Satán se puso sotana, de Plaza Malatión. Y mientras nos lo prepara producción, yo les mando una pequeña cuñita publicitaria haciéndoles la cordial invitación a los ciclos de cine de Huachuma Laboratorio Cultural. Este jueves empezaremos con la peli en la inauguración del primer ciclo independiente con la proyección de El Circo, dirigida por Charles Chaplin, y el sábado continuamos con el Festival de Cine de Terror La Casita del Horror en su segunda función. Los esperamos a todos, los dejamos con Plaza Malatión, ya volvemos con la Casa de Burlesque. Plaza Malatión desde Cuenquita City nos complace con ese temita llamado Satán se puso sotana. Y como saben, Satán es uno de los personajes con cabida para dialogar en este programa. Pero bueno, eso será materia de otras ediciones. Espero que les haya gustado este temita. Les reiteramos el llamado a asistir a los eventos, a los ciclos de cine de Huachuma Laboratorio Cultural en la Nicolás Jiménez y 12 de octubre, más arribita del parque El Arbolito. Recuerden, este jueves proyectamos El Circo de Charlie Chaplin y el sábado estaremos con la segunda edición, con la segunda función del festival La Casita del Horror. Todos los sábados de noviembre, películas de terror, 2 funciones, $3 del cover, 5 las 2 funciones, y habrá barra abierta hasta las 11. Igualmente a $1 el cover los días jueves con el ciclo de cine clásicos de Hollywood. Y bueno, volvemos, ya que el tiempo nos apremia, volvemos sobre nuestro tema y vamos con una segunda serie que es mucho menos conocida que cualquiera de las dos que antes mencionamos, mucho menos que Daria, sobre todo Daria en un medio como el local. Creo que actualmente es mucho más conocida que Beavis y Butthead, a pesar de que Beavis y Butthead sí fue relanzado y tuvo nuevos capítulos en la actualidad que en realidad no estuvieron muy buenos.
Sí, el hecho de que estuvieran viendo realities de MTV en vez de videos musicales, como solía pasar en MTV, no ayuda a que la serie mejore. Y es una muestra de la debacle general que tiene actualmente MTV. Pero en aquella época de los 90 había más cosas. Había un increíble contenido artístico nacido de Liquid Television, y uno de ellos fue esta serie llamada Aeon Flux, título que hoy es más conocido por esta película, si me preguntan a mí, malísima, que protagonizó Charlize Theron, y que pues bueno, por mucho que incluyera algunos elementos de la serie original, distaba mucho de la trama que presentaba esta serie, no tanto por los acontecimientos ahí acaecidos, sino por la idea de la que partían. Y es que Aeon Flux fue un enorme tratado filosófico de la condición humana que se debate entre estos dos aspectos de la libertad, con toda la luz y oscuridad que esta conlleva, y el orden, con toda la luz y la oscuridad que esta conlleva. Y esta pugna estaba representada por estos dos personajes principales que protagonizan la serie. Por un lado, el antagonista, Trevor Goodchild, el gerente de Brenia, un reino que básicamente funciona como lo que hoy podríamos llamar, aunque todavía no hay un ejemplo concreto de eso en nuestra realidad moderna, poco a poco nos acercamos a eso que se puede llamar el Estado corporativo. Un Estado completamente privatizado donde ya no hay cargos políticos, electorales ni democráticos, sino puramente administrativos, donde el regente del reino es el gerente y donde la dinámica funciona de forma completamente tecnicista, mecanicista y operativa. Si eres parte del sistema, del engranaje, comes, duermes, accedes a vivienda, accedes a todos los servicios. Si no, baila. Y pues bueno, aunque eso podría ser una gran oferta en donde no falta el empleo, los servicios básicos y se provee de derechos, se merma libertad, se merma subjetividad, la posibilidad de tú tomar las decisiones. Y es que la libertad es algo por lo que uno pelea, es algo que la humanidad se ha visto abocada a pelear para defender a lo largo de la historia, no siempre necesariamente para hacer lo que podemos llamar el bien. ¿Sí? Libertad implica tener esa capacidad para tú explorarte a ti mismo y llegar a tomar las decisiones, sean para bien o sean para mal, pero en libertad, o sea, en la capacidad de ser tú quien decide si metes el pie en el lodazal o en el manantial pulcro, ¿sí? Y libertad implica finalmente tener la capacidad de tener ese autoconocimiento, o sea, tener la potestad de explorar en ese autoconocimiento hasta conocerse a uno mismo, qué tan a fondo está dispuesto a meter el pie, o bien en el manantial o bien en el lodazal. Y segundo, de saber aceptar las consecuencias y saber afrontar las consecuencias de meter el pie en cualquiera de los dos estanques. Eso es libertad. O sea, la libertad no implica pelear por tu bienestar, implica pelear por la potestad para tú conocerte a ti mismo tan a fondo como sea posible, tanto para bien como para mal. Y eso es lo que en cambio representa a Aeon Flux, quien es uno de los soldados élite del reino de Mónica, el reino rebelde que constantemente está asediando Brenia y tratando de tumbarlo. Y pues justamente lo interesante de Trevor y de Aeon es que reflejan ese hecho de que tanto libertad como orden incluyen luz y oscuridad. Aeon representa esa defensa de la libertad, de la causa justa, de la causa del reino de los oprimidos y la lucha contra la injusticia impositiva del tirano Trevor. Pero también, si nos fijamos en la serie, que está buenísima por varios aspectos, Aeon no es, en todos los casos al menos, una buena persona. Aeon es una persona que tiene pocos escrúpulos al momento de hacer lo que considera necesario para la causa. Si eso incluye manipular personas, mentir, tomar recursos que bien pudieran ayudar a una persona más vulnerable y usarlos para ella misma. Incluye matar, seducir, varias cosas de estas que finalmente serán oscuridad, pero son también libertad. Ahí donde son oscuridad implican libertad. Y ese es su constante reclamo, por otro lado, a Trevor, quien en cambio ofrece un reino con prácticamente la provisión de todas las necesidades, pero sin ninguna opción a expresión subjetiva. O sea, todo lo que sucede en Brenia debe estar claramente parametrizado y tecnificado.
dentro de los esquemas y nada puede salirse de ello. Y Trevor es increíble cómo se molesta, cómo se vuelve loco de la incomprensión y dice, ¿por qué? Yo les ofrezco todo, les ofrezco este paraíso con orden total, donde no falta nada. Y sin embargo se quieren ir a Mónica, que es un reino donde prolifera la miseria, el hambre, la necesidad. Pero también, ¿sabes qué prolifera? La libertad. Sí, la libertad en muchos casos en condiciones precarias, pero con opción a ser tú, a ser subjetivo, a explorarte tu subjetividad. Y pues por el otro lado, del mismo modo que Ion es inescrupulosa, también lo es Trevor, y lo es de una forma especialmente perversa en tanto él, al ser el director de este proyecto que promueve un orden total, se considera en la potestad de incurrir en todo tipo de placer, incluso placer por más inmoral que sea, sobre todo placer sexual, porque lo considera su derecho, así, su derecho por ser él quien gestó esta utopía de orden. Y pues, pregúntense un poco, ¿esa potestad de darse todo privilegio es un derecho o es una adjudicación arbitraria de poder excesivo? Pues bueno, lo más interesante de todo es que la serie se desarrolla en este ir y venir de amor y odio entre ambos personajes, que representa ese ir y venir a su vez de la condición humana, en donde nos vemos constantemente en el balance entre apegarnos al orden, la estabilidad, el saber que las cosas están ahí y que lo que tenemos que hacer es tal y nos apegamos a ello y con facilidad nos entregamos, o esa libertad de cuestionar y decir, ¿por qué tengo que mover el engranaje para acá y no para acá? Y si lo hago, si meto el pie acá o muevo esto para acá, tal vez lo haga mal, pero lo haré por mí y me conoceré más a mí y sabré más quién soy yo, ¿sí? Esa disyuntiva permanente del ser humano se expresa en una sublime serie de capítulos con tramas muy interesantes, en ocasiones incluso con componentes surrealistas, en donde ambos luchan entre el amor y el odio y ambos demuestran ese amor, esa profunda atracción a las virtudes del otro y a su vez esa firme convicción hacia su idea, hacia sus propios principios que les hace imposible compartir con el otro. Pues bueno, si eso no los ha motivado para querer ver Aeon Flux, que por cierto mucho de su contenido está libre en YouTube, también les recomiendo verla por el increíble ejercicio artístico visual que hace el animador Peter Chung, un animador estadounidense de ascendencia coreana que se caracteriza por la sutileza y la hermosura de su técnica de dibujo, de su técnica de animación, en donde constantemente tú ves a los personajes expresar una sensualidad bastante interesante, bastante llamativa a través de sus formas corporales y de sus movimientos corporales y también de sus interacciones, así unos con otros, hacen cosas bastante sensuales, digamos así, sensualizadas, no precisamente sexualizadas, sino sensualizadas, al punto en donde incluso las peleas tienen un regusto, un tinte que les hace parecer como un ritual corporal sexual a la vez que un combate. Y pues eso es un ingrediente muy poca, si no es ninguna otra serie que lo contiene. Así que pues ya lo saben, les recomiendo Aeon Flux. Estarán conociendo una verdadera joya de la televisión y de la animación underground y el trabajo de uno de los mejores animadores que hayan existido en la industria del entretenimiento y en el mundo en general, Peter Chung. Por cierto, les recomiendo también ver el trabajo de Peter Chung, que incluye un corto de la saga Animatrix, que incluye el anime Alexander Senki y varias otras obras, todas con esa estética visual tan impactante. Tiempo de nuestra segunda pausa musical, hora de irnos con Falsos por parte de Good Plantation, y mientras la preparamos, no se olviden, nuevamente les repito, no se olviden que tenemos ciclo de cine este jueves y este sábado en el Huachuma Laboratorio Cultural en la Nicolás Jiménez y 12 de octubre, cerca del Parque El Arbolito. Pilas, este jueves a $1 la entrada estaremos exhibiendo El Circo de Charles Chaplin y el sábado con la segunda función del Festival de Cine La Casita de los Horrores. 2 funciones, $3 la función, 5 las 2, barra abierta. No nos falten, los esperamos a todos. Ya volvemos con la Casa Burlesque.
Volvemos con La Casa de Burlesque para este bloque final, al cual le vamos a meter un poquito de acelerador porque el tiempo se nos viene, pero no por eso vamos a dejar de disfrutarlo como disfrutamos cada edición de La Casa de Burlesque en su compañía, querida audiencia. Un saludito al Andrés López, al Andresín en la central por allá que nos escucha, muchas gracias por aportar con su like. Como siempre el barrio representando con la Joa Arcevedo, un saludito Joa, muchas gracias por tu like, y también a Gaby Baez, pues su mera reacción es para nosotros un gran gesto. Gracias por acolitar a La Casa de Burlesque. Y para concluir, les tenemos dos series que destacan por el surrealismo de su trama. Una es The Head, conocida en Latinoamérica como El Cabezón, una de las series más inverosímiles de todo Liquid Television y de todo lo que yo haya visto en televisión, que retrata mucho ese sentimiento de inconformidad que siente la juventud en aquellos 90, que mucho se reproduce hoy en día, pero que se caracteriza por ese sentimiento de verse como un extraño, prácticamente un alien, un bicho, una cosa extraña que llegó a este planeta por razones arbitrarias y desconocidas, y que encuentra totalmente absurdo todo lo que pasa en este mundo, y tiene que vivir con esa angustia porque al parecer a nadie le importa lo absurdo que todo pueda estar, lo puesto de cabeza que todo puede estar. Si ya de plano el protagonista de esta serie tiene ese sentimiento, todo se vuelve aún más grave cuando de un día para el otro su cabeza crece como 3 metros y nadie parece inquietarse por eso, así. Y eso lo pone él en un clima de, bro, ¿qué onda? O sea, me creció la cabeza más del tamaño de una puerta y nadie parece importarle. Y pues bueno, en lo absurdo del desarrollo de toda esa trama resulta que su cabeza creció porque un alien vino a refugiarse en ella. Y resulta que este alien es un tipo agradable, de personalidad divertida y que busca, o sea que, bueno, tiene una misión secreta que luego se revelará para quienes decidan ver la trama hasta el final. Pero en todo caso, él paga su alquiler en la cabeza del protagonista, enseñándole a ser más seguro de sí mismo y más confiado en sí, en su propia personalidad. ¿Y qué creen? ¡Esto funciona! Y es como, diablos, no me digas eso. Me estás cargando, así como es la nota. Pero no, resulta que en realidad funciona y el protagonista logra conquistar a la chica que le gusta, logra descubrir que ella le corresponde, entabla una relación y empieza a entablar una relación de amistad con este alien, lo que luego constituirá un equipo que vivirá la gran aventura de su vida cuando este alien se ve en la obligación de cumplir su misión. ¿Cuál es esa misión? Les recomiendo revisar la serie para ello. Es un poco difícil conseguir todos los capítulos en internet, aunque están disponibles por ahí para quien sabe buscar, pero es relativamente más fácil encontrar la película The Head Saves the Earth, una película recopilatoria de toda la trama en la que se omiten algunos detalles para que el clip pueda alcanzar en el disco, para que tenga suficiente duración como para que pueda calzar en un disco de película. Pues bueno, no es una mala inversión, les recomiendo ver la película, y para los más osados, los que más gustan de la TV Underground, chéquense la serie completa. Y para finalizar, tenemos la adaptación en animación de uno de los mejores cómics en la industria norteamericana, por lo menos. No incluyamos manga, eso es otra cosa, eso ya es mucha tela que cortar. Pero este cómic, publicado por Image Comics, esta firma independiente que se abrió de las grandes comercializadoras de cómic, generó varios personajes, entre los cuales uno de los que más destaca es este que se llama The Max, con doble X. The Max es un personaje que vive sumamente al margen de la sociedad, tiene un aspecto sumamente inusual, con un traje morado, un par de púas en las manos y algunos accesorios que parecieran de luchador de lucha libre, y pues vive en callejones, convive con los estratos más bajos de la sociedad y vive bajo la asistencia de Julie, su única amiga, que es una trabajadora social freelance que, más que ganar dinero, tiene su oficina independiente de asistencia social para personas que viven en gravísimas condiciones de calle o de marginalidad, como el mismo The Max. Y pues lo curioso con The Max es que parece vivir una suerte de delirio esquizoide o de trastorno de locura indeterminado, en el cual, cuando está lúcido y en vigilia, vive en un mundo, en nuestro mundo histórico, digamos así, en una sociedad como la nuestra, en nuestro mundo,
en la ficción del cómic. Y cuando duerme vive en una selva sumamente salvaje, un poco surrealista en sus criaturas, pero tremendamente hostil, ¿no? Que Jumanji le queda corto a la selva donde vive de Max. Y pues en esta selva Julie es su reina de la jungla y su misión es protegerla. Y vive una constante tortura sin poder tener conciencia de cuál es el mundo real para él, y oscilando entre ambos mundos en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, sin poder saber a qué realidad él realmente se debe. Ese planteamiento inicial va a ser el hilo que va a llevar al desenvolvimiento de toda esta trama, sumamente surrealista, sumamente interesante y con acontecimientos desgarradores de leer, o en el caso de la serie, de ver. Ciertamente la serie, al ser de poca duración, omite varios aspectos de la trama y varios aspectos del cómic que son muy buenos, por lo cual yo les recomiendo finalmente no se queden picados, lean el cómic. Pero si ven la serie también apreciarán, primero, buena parte de la trama, segundo, este debate entre la realidad y el sueño que vive de Max, y que es sumamente atrapante y asfixiante para un lector que se inmiscuye en esa lectura. Y tercero, que incluye a dos personajes que son de los mejores personajes secundarios que yo he visto en el cómic. Primero, Mr. Gunn, el señor Ido o el señor Fenecido, que es el antagonista principal de esta serie y que es una figura humana de perversión que va mucho más allá del mismísimo diablo. Una figura que se repite en algunos productos de ficción, similar al dios Loki, el dios de la travesura. Ese humano tan oscuro, tan pervertido, que es capaz de entregarse al mismísimo demonio en la mismísima oscuridad a cambio de poder, y luego darle la espalda a esa oscuridad con la que hizo el trato para adquirir el poder, de modo que pueda llevarse todo ese poder y no dejar nada a cambio, y no dejar la paga a la que estaba obligado a cambio. Y a ese punto es capaz de hundirse hasta lo más hondo de la perversión para poder obtener ese objetivo. Y el segundo gran personaje de esto es Sara, la pequeña niña gordita, aspirante escritora que se describe a sí misma como una gordita fea, y que, pues, si a ti te ha parecido interesante la negatividad y la inconformidad sensible de Daria ante nuestra sociedad, créeme que con Sara te vas a quedar, pero ni qué te digo. Y pues ella, ese paso adelante que tiene de Daria es que ella se ve y segundo, se reconoce como la gordita fea, como la verdadera epítome de la mujer inconforme y fuera de lugar en nuestra sociedad. Este cúmulo de personajes hacen de The Max una de las mejores obras de ficción de nuestros tiempos modernos, y que yo les recomiendo muchísimo ver, sea en cómic, sea en serie, como la recomendación final de esta edición. Y pues a la par agradecerles a todos quienes en vivo o en diferido nos acompañen o acompañarán en este programa. Ha sido un gustazo para mí volver al aire con todos ustedes. La próxima semana tendremos nuevamente Casa de Burlesque. Antes de despedirme, recordarles, no se olviden, esta semana hay doble función de cine en el Huachuma, en la Nicolás Jiménez y 12 de octubre. El jueves estaremos con clásicos de Hollywood, proyectando El circo de Charles Chaplin. Y el sábado con la segunda función del Festival de Cine de Terror, La Casita del Horror. Doble función, los esperamos a todos. No falten, los dejamos con esta cancioncilla llamada ¿A dónde vas?, de la banda Instinto. Y esperamos que todos hayan disfrutado de esta casita de burlesque número 28. Gracias a todos por su compañía, su apoyo permanente al proyecto. Y esperamos seguir tanto como nos dé su apoyo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Yo soy el JB y esto fue La Casa de Burlesque. Muchas gracias. Por la vida sin ninguna dirección. Falta 1:31. Espera, está su flash, errado de su flash porque no se me lo ha grabado. No hay
problema. Vas caminando y te ves muy aturdido. Vas caminando y ves no es conocido. ¿Cuánto duró? Envuelto y metido en tu rutina. Mira 40 minutos creo, más o menos. la vida, deambulando por la calle sin sentido. Rondas perdido por la vida sin ninguna dirección. Aló. Sigues perdido y sin salida. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con esa vida? Sigues perdido y sin salida. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con esa vida? Con esa vida. No va a ser tan... ¿Ya? ¿Ya? Dale, por mí sí. Escríbeselos del grupo también para avisar y de una. Yo por mí, plenamente de acuerdo. Dirección.